Esto fue un ataque coordinado donde tuvimos, de lo que yo tengo en mente, más de 5 instituciones que fueron afectadas de manera importante y la capacidad de respuesta que tenemos no está, digamos, como para atender esta cantidad de incidentes al mismo tiempo. Entonces venimos trabajando todo el fin de semana, seguimos trabajando y ya hemos empezado a entender cómo se dieron algunos ataques, pero todavía estamos en un proceso de investigación. A la par de lo que se va haciendo es primero contener la amenaza, luego levantar los servicios y por último es entender qué fue lo que, o investigar un poco más quiénes fueron los actores y cuál fue el objetivo final de lo que quisieron realizar, ¿verdad? Esto es por un lado. La ley de protección de datos lo que busca es precautelar que cada uno de nosotros somos dueños de nuestros propios datos y en función a eso, quien quiera lucrar con nuestros datos tiene que tener pleno consentimiento. A partir de ahí podemos empezar a discutir punto por punto, ¿verdad? ¿Qué dice la ley? ¿Dónde puede vulnerar? ¿Qué no puede vulnerar? ¿Verdad? Y evidentemente hay todavía una discusión que se va a generar sobre este punto donde nosotros intentamos desde el Ejecutivo, trabajar en una ley que sea no tan estricta como era la primera presentada, ¿verdad? Que se trabajó ya desde la oposición. Entiendo que eso lo llevó el exdiputado Sebastián García, Villarejo, entre otros, ¿verdad? Que propusieron esa ley que era una copia específica de la Unión Europea. Exacto. Y nosotros sobre eso empezamos a bajar un poco más a lo que es nuestra realidad y poner puntos para que vayan siendo trabajados también a nivel de reglamentación. A ver, dos cositas nomás ahí, Gustavo, de mi parte. Primera, a mi modo de ver, el énfasis, vuelvo a insistir, tiene que estar en fortalecer. Indudablemente no tiene, digamos, va por cuerda paralela con respecto al trabajo policial de identificar quiénes son los que hacen este trabajo. Ahora, ¿por qué yo hago la relación? ¿Por qué yo hago la relación entre los ataques y la ley de protección de datos personales? Porque la ley de protección de datos personales establece mecanismos que terminan consolidando la vigilancia policial del Estado sobre los proveedores, que luego termina convirtiéndose, como vimos en la Unión Europea, en restricciones a la libertad de expresión. En ese punto en particular, Enrique, yo te pido, porque en la primera versión pudiéramos incidir que era así, pero en esta versión no tiene eso. De hecho, el responsable del sector privado, si existe una denuncia y hay mecanismos que lo que se tira toda la carga al sector privado, ¿verdad? Desde el punto de vista de que ellos tienen que tener, de hecho hoy lo tienen que tener, cuando uno va a manipular una cantidad enorme de datos, uno tiene que tener algunos criterios para precautelar esos datos. Entonces, en ese sentido, lo que la ley busca en esta versión que se está tratando ahora en la Cámara de Diputados, ¿verdad?, es justamente que el propio sector privado se responsabilice del tratamiento de esos datos y se le exige algunas cuestiones mínimas, que si en el caso de que se diera algún tipo de incidencia o algún tipo de vulneración o reclamo, tiene que tener la muestra probatoria de que efectivamente realizó esos pasos que debería haber realizado, pero no se trata de que básicamente uno está encima del sector privado como era el caso de la primera versión que habíamos visto nosotros. Ministro, hablan en realidad de 8 millones de registros vulnerados, ¿es así? La cantidad de registros nosotros todavía estamos analizando, porque de hecho esos datos hay que ver porque son registros, ¿verdad? Entonces, al ser registro hay que ver qué tipo de datos y la veracidad de cada registro que se tiene dentro, ¿verdad? O sea, todavía estamos nosotros en ese análisis. Como les decía, este fin de semana nos encargamos de primero blindar de alguna manera o paliar, digamos, las situaciones que se dieron en cada una de las instituciones, de tal manera contener cualquier tipo de filtración adicional o de cualquier vulneración adicional que pudiera existir. ¿Cómo y cuándo fueron advertidos de esto? Nosotros tuvimos el viernes pasado tuvimos los primeros incidentes, el viernes de tarde. ¿Qué instituciones están siendo afectadas?
tenemos Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud, Ujú. Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud, diputados, Presidencia, SND, Meteorología, Ministerio de Trabajo, A la pucha. Mina, ANNP, Repatriados, Gabinete Militar. Eso es lo que tenemos, pero muchos de estos son defacing, ¿verdad? ¿Qué es defacing? Que básicamente encuentran una vulneración en la web y hacen un cambio de la imagen de la web institucional de estas instituciones, pero el hecho de tener toda esta cantidad de sitios web Ujú. y que se haya coordinado para que se realice en un momento dado, lo que a nosotros nos generó una sobrecarga de trabajo Claro. desde el área para poder estar conteniendo todos estos eventos. Eh, Dentro de todas estas afectaciones, son muchas las instituciones y hay algunas muy delicadas. ¿Pudieron acceder a datos sensibles? El que a nosotros lo consideramos un poco más sensible es el tema de salud, ¿verdad? Que es el que justamente tiene una relación un poco diferente a los otros, ¿verdad? Porque es una situación de filtración de datos en particular y no un defacing o no un cambio de imagen institucional, ¿verdad? Entonces ese es el que estamos todavía en una etapa de análisis. ¿Qué tipos de datos? Datos de ciudadanía. Específicamente entiendo que está relacionado con el sistema de vacunación. O sea, el registro que hizo la gente con sus datos particulares de aquel registro de vacunación, Vacunate, era la plataforma, ese es el que se filtró. No, yo no quiero todavía validar o confirmar esa información porque estamos en esta etapa de investigación, ¿verdad? Ujú. Entonces no quisiera todavía confirmar, pero a priori los datos son datos relacionados a información de vacunación. Qué bárbaro. Pero había ahí datos particulares de celular, correo. ¿Cómo Sí, podría afectar esto a la gente? Datos personales. Datos Sí, personales, recordemos sí. que ya hubieron filtraciones de este tipo, ¿verdad? En algún momento se dijo que fue la justicia electoral, ¿verdad? Que fueron padrones de algunos partidos o movimientos, ¿verdad? Que contenían también este mismo tipo de información, ¿verdad? Nosotros siempre la recomendación para cualquier tipo de acceso, seguridad o mensaje que se le llegue solicitando acceso a darle clic a un link que verifiquen con la institución que le está solicitando, y normalmente las instituciones financieras no solicitan ningún cambio de clave o que se cargue algún dato a través de un enlace. Entonces eso es lo primero, porque probablemente el mayor uso que se quiera dar es para este tipo, ¿verdad? Donde se hace o se intenta acceder a datos de la persona a través de envío de mensajes, ¿verdad? De terceros, ¿verdad? Haciéndose pasar por una institución privada o algún banco o alguna institución financiera. Entonces, esa es la primera precaución que uno tiene que tener, que eso está ocurriendo, ¿verdad? Que normalmente este tipo de datos se pudiera utilizar para eso, ¿verdad? Ministro, si desde el viernes ustedes están manejando esta información y ahora revela que la gente puede estar expuesta a este tipo de situación, ¿no debería MITIC impulsar una gran campaña de advertencia a la gente para que cuide sus datos sensibles y poner en el marco, en el contexto de que Paraguay está bajo un ataque cibernético ahora? A ver, los ataques cibernéticos no es ahora, estamos desde hace años, ¿verdad? No, O sea, y ahora nosotros con venimos esta haciendo una filtración de campaña. datos Sí, de la a ver, gente, ¿verdad? primero, el viernes nosotros tuvimos los primeros indicios, ¿verdad? A Ujú. partir de ahí venimos trabajando durante el fin de semana. Ayer se identificó efectivamente que hubo una filtración de datos, por eso nosotros trabajamos en ese comunicado que se sacó, ¿verdad? A partir de ahí, y yendo hacia atrás nomás también, nosotros venimos también en una campaña de concientización ya hace un tiempo con MITIC, ¿verdad? Evidentemente el impacto cuando tenemos el apoyo también de los medios, ¿verdad? Porque esta no es una cuestión que atañe solamente a una institución pública ni al sector público, sino también al sector privado, ¿verdad? Hay que tener esas campañas, ¿verdad? De concientización que muchos lo realizan también las instituciones financieras, ¿verdad? Desde el punto de vista de que se tiene que tener los cuidados y los recaudos de usar una contraseña robusta, ¿verdad? Nosotros hemos visto, de hecho lo estamos llevando, y en este caso en particular me ha tocado ver en uno de los incidentes un usuario y contraseña, mismo usuario, misma contraseña de una institución pública, ¿verdad? Entonces,
tenemos que nosotros ser conscientes y tenemos que llevar también este trabajo hacia adentro de nuestras instituciones, sea sector privado, sea sector público, pero no podemos seguir utilizando misma clave, mismo usuario, ¿verdad? O sea, son temas demasiado simples, sencillos, ¿verdad? Que deberíamos de tener conciencia, ¿verdad? Pero a partir de ahí, dependiendo del tipo de información, si es para, no sé, ver una plataforma que no tiene mucha relevancia, que puede usar una contraseña compleja, pero si estamos hablando de datos sensibles como el sector financiero, seguro, ¿verdad? O mismo instituciones públicas, tiene que tener un doble factor de autenticación. ¿Qué quiere decir eso? Que pongo una clave segura y adicionalmente me llega un mensaje por WhatsApp, por SMS o por email que yo tengo que poner una clave adicional. Es más molesto, pero es la única forma que tengamos un grado más o un nivel más de seguridad. ¿Garantiza 100% la seguridad? No existe 100% de seguridad. Eso yo siempre lo vengo diciendo, ¿verdad? O sea, nosotros lo que tenemos que tratar siempre es de fortalecer para poder seguir siendo más robusto, pero no es irreal hablar de una seguridad del 100%. Esto no existe. Claro. ¿Este ataque vino de afuera o de dónde creen? ¿Se puede identificar? En algunos casos, no todo, en la mayoría de los casos estamos viendo que son de actores externos. Y todavía no tenemos mayor información de la fuente, confirmar el origen de que si es que está relacionado a algún país o son actores, ¿verdad?, que trabajan simplemente coordinadamente y de manera, o lo que se llama el hacktivismo, ¿verdad?, que es un activismo hacker, ¿verdad? Pero todavía no tenemos mayor información sobre ese punto. ¿Cuántas instituciones en total identificaron que fueron vulneradas, ministro? De lo que yo les cité, más o menos son 10 aproximadamente, entre más o menos, ¿verdad? ¿Y hubo algún tipo de contacto con estos hackers o tal vez un pedido de rescate, algo? Y normalmente ellos actúan en algunos casos así, en otros casos no. En el caso de defacing no, porque básicamente no hay filtración de datos, pero en el caso de del saludo en particular, sí hubo una filtración de datos y ahí tenemos que ir viendo y en función a cómo proceda la investigación vamos a tener mayor detalle sobre el punto. ¿Y cuál sería el interés en acceder a este tipo de cuestiones si vienen de afuera, ministro? Dependiendo del origen y del grupo, ¿verdad? Normalmente o tienen simplemente un interés de captar la atención por su postura, ya sea política, técnica, ¿verdad? O lo que sea que ellos estén pregonando, ¿verdad? Pero puntualmente en estos casos, normalmente cuando hay estos robos de información o se solicita un rescate, ¿verdad?, del tipo monetario, o se utiliza para estos casos que hablábamos de fraude, ¿verdad?, de usurpación de identidad y acceso a cuentas o datos de la persona. Este registro de Vacunate estaba también en Portal. ¿Portal como tal se ve también bajo peligro? En este momento no tenemos ningún incidente relacionado al Portal Paraguay. Ok. Hay un punto nomás que a mí me llamó la atención, Gustavo, que quiero chequear de vuelta contigo. Si ustedes están pudiendo blindar ahora las páginas de todas estas instituciones, ¿por qué no pudieron blindarlas antes? Nosotros venimos haciendo, a ver, el blindar significa blindar la situación de contexto que se da en este momento. O sea, cuando nosotros tenemos identificado que se dio esta situación, es mucho más fácil identificar por dónde, dependiendo del tipo de ataque, ¿verdad? Pero si nosotros ya sabemos dónde fue atacado, cómo fue atacado o qué servicio en particular, recordemos que cada institución muchas veces tienen N servicios posteados o publicados en la web, ¿verdad? Acceso público. Entonces, identificar esto, dónde está la vulneración, a veces hace que sea más fácil, entre comillas, el trabajo, porque te dice exactamente dónde estuvo el problema, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, identificar y hacer los trabajos de resolver esa situación
termina siendo acotado a un punto particular. Entonces eso es lo que venimos haciendo nosotros, pero indistintamente lo que nosotros arrancamos el trabajo es en instituciones grandes como Relaciones Exteriores, ¿verdad? En el caso que hubo en particular en la policía en algún momento, ¿verdad? Que trabajamos conjuntamente con ellos, se pudo contener esa situación, y al contener la situación nosotros vamos dando las recomendaciones a la institución. Hay que entender que el trabajo que nosotros llamamos a tener el Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos, que es el CER, dependiente de MITIC, nosotros recibimos esos casos, ya sea de sector privado o público, ¿verdad? La comunicación, o a través de monitoreo que tenemos. Recibimos los incidentes y nos comunicamos con el RSI, que es el responsable de seguridad de la información de cada institución pública, y a su vez con las direcciones técnicas que tiene cada institución. No es solamente el equipo de MITIC que trabaja con esto. De hecho, la responsabilidad de entender cómo funciona el sistema es de cada institución pública. Es donde nosotros estamos trabajando conjuntamente con ellos, dándole el soporte y apoyándole a cada una de las instituciones. A ver, yo entiendo, Gustavo, no te da vuelta, porque creo que fuiste claro, pero sí déjame hacer una pequeña acotación. Yo entiendo que los hackers en general se caracterizan por el tema de la creatividad, ¿verdad? Y así como se generan situaciones de seguridad, cada tanto ellos también generan, digamos, nuevas. Yo no estoy discutiendo eso. Ahora, lo que señalo nomás es que me da la impresión, puedo estar equivocado, de que hay una situación muy endeble en la estructura informática del Estado. Y creo que esa situación muy endeble requiere, ¿cómo decir? Que y voy a mirar lo que vos mencionaste: justicia, salud, DIVEM, presidencia, trabajo, Fuerzas Armadas, etcétera, pongan más empeño en cuidar las cosas que no son de ellos, ¿verdad? Nuestros datos son nuestros, no de ellos. A eso es lo que yo voy. Y nada, es una observación nomás, mi querido Gustavo. No, estamos de acuerdo. Nosotros estamos trabajando justamente para forzar a fortalecer estas dependencias de cada una de las instituciones también, ¿verdad? Y dentro de eso, como decía, nosotros yo puedo bien decir y aprovechar esta situación para decir, vamos a solicitar más recursos, pero no es simplemente recursos. O sea, también hay que fortalecer algunos equipos porque no se actualizan, no se pagan licencias, para poder tener en línea y activo algunas protecciones básicas, pero si uno pone el usuario y la clave igual, la clave igual al usuario, no es una cuestión de recursos, por más recursos que ponga ahí, ¿verdad? Es una cuestión de también concientización del personal, de la gente, de los usuarios en sí, ¿verdad? Entonces, pasa por varios aspectos, ¿verdad? Entonces, fortalecimiento, y no es simplemente, por eso quiero hacer ahondar un poco en este punto, porque si yo le pongo N recursos, 5, 10 ingenieros PhD en ciberseguridad, si el usuario sigue poniendo una clave que no tiene una complejidad por lo menos básica, van a seguir este tipo de problemas. Sara, ¿cuál es la recomendación para la gente, ministro? La recomendación es lo que decía, ¿verdad? Siempre tratar de utilizar segundo factor de autenticación para todos los accesos que tengan siempre algún tipo de sensibilidad, acceso financiero u otro, ¿verdad? Y no poner claves que estén relacionados a la vida personal o que sean de fecha de cumpleaños, aniversario, etcétera, datos que muchas veces se encuentran fácilmente también en las redes sociales, que ni siquiera están relacionados a filtraciones de datos u otro, ¿verdad? Entonces, la recomendación es usar clave de complejidad, segundo factor de autenticación para todo lo que sean acceso, ¿verdad? Y, por supuesto, no darle clic o touch ahora, acceder a links que se reciben de contactos que no sean contactos, o sea,
de origen de mensajes de texto de algún celular que no tenga dentro de su lista de contactos. Bueno, Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias por estos datos y gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes por el contacto. Gustavo Villate, ministro de MITIC.